Buenos días, mi nombre es Alex Gómez Marín. Les agradezco que me hayan invitado a este encuentro. Hoy me pillan de viaje. Tengo la suerte, el honor de estar en casa de Rupert Sheldrake y eso hace que no haya podido preparar una presentación como quisiera. No voy a utilizar slides, diapositivas, y lo que voy a hacer en estos minutos es compartir una serie de reflexiones sobre el entrelazamiento. Voy a ir saltando de una a otra y va a ser un ofrecimiento para que luego podamos trabajar y estudiar más aquellas ideas que nos interesen. Así que aviso antes de empezar, va a ser un tanto ecléctica el recorrido. Bien, como ya les habrán hablado, entiendo Inés probablemente y también Ramsés, la parte quizá más científica, el entrelazamiento puede considerarse uno de los aspectos que definen la mecánica cuántica. Hay muchos otros y tal y como yo la entiendo, yo soy físico teórico de formación, la cuestión, por ejemplo, de la medida no está resuelta. O sea que la mecánica cuántica tiene, podríamos decir, muchos misterios, muchos aspectos muy, muy interesantes y muy potentes que después de 100 años aún no se entienden bien. Habrá algunos que no quieran entenderlos bien, pero en cualquier caso el entrelazamiento es uno de ellos, ¿verdad? Em, la cuestión es, bueno, como saben, el Nobel de Física de este año am, ha validado los trabajos también empíricos que trataban em, de resolver si es lo que se llaman los loopholes, estos problemillas que todavía podían salvar una visión en la que el entrelazamiento no fuera real y tan fuerte, ¿verdad? Bueno, consiguieron experimentalmente deshacerse de esos loopholes. Pero claro, la cuestión sigue siendo, bueno, esto muy bien, esto vale para el mundo microscópico, para estas escalas en particular, donde la mecánica cuántica reina, pero en el mundo mesoscópico o macroscópico, pues la excusa siempre es decir, bueno, pero lo macroscópico se comporta de manera distinta, por lo tanto no tenemos por qué preocuparnos. Por una parte, aquellos que piensan así tienen razón porque la física, aunque tendamos a pensar que es una gran visión que lo unifica todo y que trata de unificarlo y es así, pero también tiene sus provincias de aplicación, ¿verdad? Un físico de fluidos pues tiene sus ecuaciones Navier-Stokes y tiene sus reglas de juego. Un físico termodinámico pues tiene las leyes de termodinámica o teoremas de fluctuación, uno cuántico. Es decir, cada uno sabe en qué provincia o en qué archipiélago trabaja y cuáles son las escalas de energía, de espacio, de tiempo. Obviamente luego hay otros físicos que tratan de unificar. El caso, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos transportar como analogía de lo que hemos aprendido respecto al entrelazamiento cuántico al mundo mesoscópico y macroscópico? Esa sería quizá una de las preguntas que más nos interesa porque si simplemente queda como un fenómeno que sucede cuando los físicos construyen según qué aparatos y hacen según qué mediciones muy complejas, pero a mi vida no me afecta, o al resto de las ciencias no afecta, pues se quedaría como un granito del intelecto humano, ¿verdad? Haberse topado con este fenómeno y tratarlo de entender, pero no más allá. Hay una metáfora que me gusta utilizar, la escuché hace poco, que es que por lo menos la mecánica cuántica lo que hizo es que puso el semáforo que estaba en rojo para considerar según qué ideas como ciertas. Ese semáforo que estaba en rojo lo pasó a ámbar o incluso a verde. Es decir, al haberlo visto a nivel físico, ahora ya podemos pensar en esas ideas de una forma quizá más relajada, como si pudieran ser ciertas en lo macroscópico. Em, Quería apuntar también que la mecánica cuántica, quizá el nombre es desafortunado, esto quizá lo pueden discutir mis compañeros luego, porque quizá no sea ni mecánica ni cuántica, sería algo así como, más que mecánica, es una orgánica, la visión orgánica de la naturaleza, y cuántica, sí, claro, por el intercambio discreto de energía, pero aparte de saltos hay un continuo ahí muy en la esencia de la mecánica cuántica hay un continuo, la idea de un organismo que continúa, ¿verdad? Y esto solo para mencionarlo, pero nos liga con, bueno, ¿cómo podemos hacer esta analogía cuántica a lo clásico? Bueno, en la biología
podríamos hablar de organicismo. El organicismo es esta corriente de pensamiento de biología teórica que ha tratado de hacer justicia a lo que los organismos vivos son, que es que son organismos vivos, no maquinitas o que la mente no somos autómatas zombies, ¿verdad? Ahí entraríamos en las batallas contra, o para ir más allá del reduccionismo, el materialismo y el mecanicismo, en las que no voy a entrar, al menos frontalmente, pero solo mencionar que durante el siglo XX hubo grandes pensadores como Goldstein, como Canguilhem, muchos de ellos continentales, franceses y alemanes, que trataron de pensar lo vivo como vivo. Y esto ya es todo un logro y creo que tiene que ver con el entrelazamiento. Es decir, que poco a poco esta analogía también se puede hacer literal. En el estudio de la mente, en las ciencias de la mente, pues podríamos hablar de estos fenómenos. Luego comentaremos por qué están apartados de la ortodoxia científica, pero todos estos fenómenos llamados psi, que quizá Ramsés los ha mencionado, bueno, telepatía, telequinesis, a algunos les sonarán bien, a otros les sonará fatal que un científico pronuncie estas palabras, ¿verdad? Son blasfemias, ¿verdad? Pero fijaros que la mecánica cuántica, los sistemas físicos de la mecánica cuántica, pues atraviesan paredes, entre comillas y sin comillas, pueden estar en dos estados a la vez, puede haber transmisión de pensamiento, entre comillas, entonces la cuestión es ver si esas comillas se pueden transformar de algo analógico a algo literal que también está ocurriendo a nivel de nuestras propias mentes. Ahí les invito a consultar y a estudiar el trabajo de Rupert Sheldrake, por supuesto, pero también Dean Radin, y habría otros que mencionar, pero por ahí pueden encontrar personas que llevan muchos años tratando estos fenómenos en serie y en serio. Ok. El entrelazamiento cuántico, clásico, metafísico. Una idea, otra de estas ideas entrelazadas que quería compartir, es que el entrelazamiento nos permite pensar algo que metafísicamente ya habían anunciado y proclamado incluso algunos grandes pensadores. Uno de mis favoritos, obviamente, es Alfred North Whitehead y otro es Henri Bergson, y es que lo actual y lo virtual son dos modos de ser. Es decir, que lo real no es solo lo medido actual, que se actualiza aquí y ahora, sino que hay, podríamos decir, otro campo, otra esfera, otro ámbito de lo real, que es lo virtual. A veces le llama lo potencial. Y esto está continuamente en la mecánica cuántica. También es verdad según qué interpretación, pero la idea de que lo que no está manifestado se manifiesta, esto es más de David Bohm, y luego se vuelve a replegar en lo que no se manifiesta, que nos recuerda a los Upanishads, pero también lo tenemos en la tradición filosófica europea, que quizás la que yo más he estudiado por afinidad, ¿no? Esta distinción entre lo virtual o lo posible y lo actual, ambos como modos de ser. Y para mencionar a otro pensador más reciente, pues Tim Eastman tiene un libro, Untying the Gordian Knot, creo que se llama, donde hace hincapié también en esta distinción, que creo que es muy importante y como dicen algunos físicos cuánticos, esto se puede ver en la mecánica cuántica cuando uno se da cuenta que la parte imaginaria, esta I, no sé si se la habrán encontrado, este número imaginario I, que parece un truco, parece una herramienta matemática muy útil, y lo es, que no es solo una herramienta matemática, sino que es real, que la parte imaginaria de la mecánica cuántica también es real. No por ser imaginaria, deja de poder ser real. Bien, entonces, luego también una parte dejando la metafísica, y sé que estoy saltando de idea a idea, pero aquí las ofrezco para que luego puedan profundizar en la que más les interese. Hay otra idea que es mucho más cotidiana, la idea del entrelazamiento como entrelazar, como hacer un lazo, como tejer. Ahí tenemos a nuestra compañera Carol, ¿verdad?, que nos habló hace poco a algunos de nosotros sobre el tejer, lo tan lindo y potente que es el tejer. Y quizá ese tejer lo que hace es tejer este dualismo que podríamos interpretar como una serie de heridas o cicatrices, ¿verdad?, que aún estamos curando. Este entrelazamiento también va de eso y este entrelazado, este tejer, este lazo, un lazo
en español. También es lo que se le pone a un regalo, ¿verdad? Y es lo que se pone, es lo que se hace en los zapatos para poder andar. Bueno, ahí les dejo estas otras ideas. Bien, hablemos un poco de Jacobo Greenberg, de nuestro querido Jacobo Greenberg. Mm, También en contraste con lo que ha pasado con el entrelazamiento, ¿verdad? Hemos tardado muchos años en que se reconozca, como digo, en el Olimpo de los dioses de la ciencia, que es el premio Nobel, ¿verdad? Todos estos trabajos al entrelazamiento, y quizá tardemos muchos años, esperemos que no tantos, para que se reconozcan los trabajos de Jacobo Greenberg, en los que, y aquí les invito, tiene un montón de libros y varios artículos científicos, y también les invito a encontrar su tesis doctoral, y allí pueden ver cómo está la génesis de estas ideas en la que vamos a hablar ahora no de dos partículas entrelazadas, sino primero de dos hemisferios y cómo la coherencia o la correlación entre hemisferios, cada uno de los nuestros, ¿verdad? Nos dice cosas sobre quizá niveles de conciencia o integración, teoría sintérgica que les ha hablado Ramsés, pero luego la idea de que ya no los dos hemisferios, sino que un cerebro con otro también podrían estar entrelazados. Bien, esto se publicó hace varios años, varias décadas, ¿verdad? El famoso potencial transferido. Ahí Jacobo, como hablaba el otro día con mi amigo Pascuas, está transfiriendo su potencial una vez más mediante este concepto del potencial transferido. Y solo mencionar que estos experimentos se han replicado ya. Es decir, por mucho que aún suene a ciencia ficción, que es mejor que la ficción científica, eso lo dejo aparte, se han replicado estos experimentos y esto es importante. Quiere decir que mm, si sucedieron por casualidad en un laboratorio, por casualidad, a pesar de haber hecho bien los controles, y han sucedido en otros laboratorios con técnicas parecidas, quizá mejoradas, de análisis y de medida, bueno, quiere decir que hay algo ahí. La cuestión es que tenemos que seguir replicando estos experimentos y tratando de que el efecto sea aún más, no solo significativo estadísticamente, sino más fuerte. Entonces, esto ya está hecho, hay que seguir haciéndolo. Luego les hablaré de por qué cuesta tanto que estos descubrimientos lleguen al público y sobre todo sean permitidos dentro de los muros científicos, pero quería mencionar, ¿no? Obviamente, el potencial transferido de Jacobo Greenberg, que toma esta paradoja, EPR, ¿verdad? Einstein-Podolsky-Rosen, y dice, bueno, del mismo modo como podemos pensar la no localidad entre partículas, podemos pensarla entre cerebros y quizá entre mentes. Esto no quiere decir, y lo menciona Jacobo en alguna de las discusiones de sus trabajos, que eso sea una prueba de la telepatía. Esto querría decir simplemente, y ya es mucho, que dos cerebros, aun estando separados, si antes han interactuado, pueden seguir estando conectados. Y conectados, no de forma causal, mandándose mensajitos como tendemos a pensar este tipo de conexiones, casi a modo aún seguimos pensando en por suerte y más bien por desgracia, nuestra visión, vuestra cosmovisión tiene esta metáfora de la mesa de billar, ¿no? Que la única forma de que una bola hable con otra es que vaya viajando y de un choquecito. No somos capaces de imaginar otra manera. De ahí también la diferencia entre lo virtual y lo actual que les hablaba antes. Bueno, el caso, Jacobo habló de ello. Y nos lleva otra vez a esta idea del todo y la parte, que es, como les decía, con la que vienen batallando también los biólogos teóricos y la gente que estudiamos también la mente humana y más allá, que es esta idea tan simple y tan manida, pero que conviene recordar que se dice el todo y las partes, ¿verdad? El todo es más que la suma, bueno, más que la suma es distinto. A mí me gusta decirlo de esta manera, que el todo no se puede separar. Pero la gente dice, bueno, yo lo puedo separar. Sí, si lo fragmentas, sí lo puedes fragmentar. Pero si lo fragmentas, el precio que pagas es que aquello que estabas estudiando ha cambiado de naturaleza. Y esto me ha costado a mí también entenderlo mucho tiempo porque yo voy insistiendo, no, no puedes estudiar un organismo vivo descomponiéndolo a trocitos. No, sí puedes, lo hacemos todos los días en los laboratorios, sí, ya no es un organismo vivo. Lo has matado, lo has fragmentado, ¿verdad? Y así con todo, incluida la mente, y casi podríamos decir la materia, que parecía que se dejaba hacer eso, pero el entrelazamiento nos demuestra que no, que según qué condiciones, cuando yo estoy considerando dos sistemas,
estoy cometiendo un error solamente al empezar, porque no son dos sistemas. Es un sistema que yo puedo imaginarme que son dos fragmentos, pero sigue siendo un todo. Es decir, que es muy importante añadir esta última frase, ¿no? Que el todo no se puede separar sin que cambie de naturaleza. Entonces, si estamos dispuestos a pagar ese precio, podemos fragmentar lo que queramos. Bien, he mencionado a Jacobo, quería mencionar también a Ian McGilchrist. Ojalá hubiera conocido a Jacobo, pero he tenido la suerte de conocer a Ian McGilchrist, con quien he grabado ya 28 episodios, que son los 28 capítulos de su nuevo libro, The Matter with Things, una monstruosidad de más de 1000 páginas, más de 5000 referencias, que tardó 10 años en escribir. Les emplazo a que vayan al canal de YouTube, Channel McGilchrist, y ahí pueden encontrar nuestras conversaciones para hacer un poco este viaje a través de este libro, quizá más ameno, compartirlo con quien quiera escucharnos. Y él habla, por supuesto, de los dos hemisferios y su teoría hemisférica o su hipótesis de los dos hemisferios. Probablemente la habrán oído en algún momento. El problema que tiene es que durante muchos años estaba capturada por un cierto mito psicológico, aquello de que, bueno, un hemisferio hace la parte artística y el otro la parte más científica, ¿verdad? Uno es más racional, el otro es más intuitivo. Aquí el resumen es que los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, hacen, podemos decir, de todo, o casi de todo. Se pueden ocupar de casi de todo. El problema no es el qué es lo que hacen, sino el cómo lo hacen. Y la forma como lo hacen sí que es muy distinta, y todo este libro de Ian McGilchrist es un esfuerzo para argumentar, evidenciar y proponer una visión en la que nos damos cuenta que el hemisferio derecho es ciertamente superior en todos los niveles y que desgraciadamente ha habido una inversión y quien está a cargo de nuestras vidas en la mayoría de los casos es el izquierdo. Y entonces esta visión de los dos hemisferios, separados por cierto por el, por el cuerpo calloso, que aparte podríamos pensar que está tratando de unirlos, pero en el fondo está manteniéndolos separados, porque la idea de separarlos desde un punto de vista de evolución, y él también lo cuenta mucho en su libro, y lo cuenta muy bien, es una buena idea, casi necesaria, para que uno se ocupe en concentrarse en lo que tiene que ver más con em, la vida cotidiana, las necesidades, lo utilitario, y otro pueda estar atento a una visión más global. Bueno, esta división es buena, nos ha servido, pero ha habido este flip, esta inversión. ¿Qué ha sucedido? Él argumenta dos veces en la historia de las civilizaciones humanas, dos veces de manera muy, muy patológica casi, y ahora estamos en la tercera, o sea que es un aviso. Bien, pues ahí también pueden, les menciono, ¿no? Pueden pensar el entrelazamiento entre estos hemisferios, y su libro también es un argumento, una propuesta para la unidad del mundo, en este caso literalmente hablando de nuestros hemisferios. Bien, entonces, en todo esto, como dicen en inglés, what's at stake, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego, ¿no? Con todas estas ideas, entrelazamiento, el físico, el biológico, el hemisférico neuronal, el metafórico. Bueno, esta idea está en juego nuestra idea de la realidad, es decir, cómo concebimos el mundo. Es decir, cómo nos concebimos a nosotros mismos en nuestra relación con la naturaleza, con nuestros queridos seres humanos, incluso con lo sagrado. Es esta triple relación, estos tres mundos están en juego. Por lo tanto, es de máxima importancia, no es solo una curiosidad, no es solo eso de, oh, cuéntame más sobre entrelazamiento, que me interesa. No, no es que me interesa, es que es vital para nosotros. Y aquí quería hacer dos apuntes que pensaba que van a ser breves, creo que no me estoy pasando de tiempo. Uno sobre Latour, el filósofo y sociólogo de la ciencia francés que murió hace un par de meses, y recordarles, vayan a estudiarlo. Se ha hablado poco de él, obviamente. Esto es buena señal, porque cuando alguien dice algo importante y duro, pero cierto, normalmente se le aparta, ¿no? Él dice que los hechos, un hecho, como la palabra dice, es aquello que se hace. Y él habla de cómo los laboratorios es este lugar tan especial donde se juntan procesos técnicos, compramos máquinas, ¿verdad? Sociológicos, hay un jefe de departamento, hay una estructura, toda una fábrica, si quieren, de producción, se consiguen becas, dineros, ¿verdad? Está todo el mundo humano ahí, todo lo humano, lo tecnológico, lo sociológico, hipótesis filosóficas del trabajo, pero al final de lo que sale del laboratorio son hechos. Es que eso tiene el peligro del cientificismo, pero al mismo tiempo es cierto. Es decir, ahora sabemos que, por ejemplo, esta molécula pues regula tal proceso,
este material está hecho, tiene estas propiedades. Eso ya es un hecho, ¿no? Es decir, la producción de hechos. Y la derivada de esta idea de que se producen hechos es que no nos podemos olvidar que los hechos científicos, por muy hechos que sean, como son hechos, es decir, los hemos hecho entre nosotros, necesitan de una validación social. Es decir, que no vale con que, no, quiero de que los datos hablan, los datos han hablado. Los datos han hablado después de que los humanos hayamos acordado entre nosotros, ¿verdad? Esta intersubjetividad se convierte en objetividad, hayamos acordado que esto ya es un hecho científico. Y esto es lo que hace que muchos hechos estén a medio hacer, porque aun siendo probados y experimentados, lo que les hablaba, ¿no? En el estudio de la mente, o incluso el entrelazamiento, como ejemplo, ¿no? Hay gente que duda y dice, no, el entrelazamiento, está spooky action at a distance, que decía Einstein, que no, que vamos a volver a hacerlo porque no puede ser. Es decir, que requiere de un cierto consenso social, y esto es algo que a los científicos o a la gente que le gusta la ciencia pero que no sabe mucho de ella le perturba un poco, ¿no? La idea de cómo, que esto depende de la opinión de la opinión de los expertos, ¿verdad? Entonces, el segundo punto que les quería hacer ya para acabar es hablarles de, también sin diapositivas y un poco así a lo salvaje del teorema de Bayes, que vayas a donde vayas te lo encuentras, ¿no? El teorema de Bayes es... se utiliza mucho, podríamos llamar, es una fórmula matemática, pero es una manera de hacer inferencia. Es decir, cómo yo actualizo mi conocimiento o mi saber. Yo tengo y lo podríamos hacer matemáticamente, pero la idea es que em, yo sé unas cosas, podríamos decir, son mis sesgos, pero también es mi conocimiento, y yo me encuentro con una evidencia, ¿verdad? Con unos datos que pueden o no falsear o confirmar una hipótesis, y entonces es ese juego entre lo que yo traigo, lo que yo pienso que podría ser o no podría ser y con lo que me encuentro. Es el proceso, esta fórmula, este teorema de Bayes es una fórmula que nos dice cómo actualizo mi conocimiento en frente de una hipótesis dados unos datos. Otra vez, dados unos datos y hechos unos hechos. ¿Cuál es el problema o la sutileza de este teorema o de esta ecuación? Que nos dice que la probabilidad de que una hipótesis sea cierta o falsa está condicionada por esta información que tengo. Y esto es un producto, además es algo muy fácil matemáticamente, es una multiplicación, es un 3 por 2, y el término 3 o el primer término es la probabilidad de que esta hipótesis sea cierta dada la información de lo que yo sé. Y eso se multiplica por otros dos términos. Uno de ellos tiene que ver tendría que ver más con los datos, si quieren, ¿no? Es decir, la probabilidad de que, dados estos datos, pues la hipótesis sea cierta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dice, no, show me the data, muéstrame los datos. Sí, esto es el segundo término del teorema de Bayes. Yo te muestro los datos, pueden ser, y hay que buscar evidencias científicas, por supuesto, pero solo voy a poder cambiar mi paradigma, que ese sería un gran update del software, o modificar mi conocimiento o mi información sobre el mundo, si también el primer término me lo permite. Y como es un producto, fíjense, o sea, básicamente la fórmula sería, mm, mi aprender sobre el mundo es un producto entre lo que yo creo con lo que se me muestra, ¿no? En cuanto a datos. Pero claro, si lo que yo creo hace que da igual el peso que tenga este segundo término, si es cero lo que yo creo respecto a la posibilidad de que eso sea cierto, da igual lo que me presenten como datos, que el producto va a ser cero, porque mi primer término es cero. Y este es el truco, y en otra ocasión quizá lo puedo escribir o contar mejor, esto es el truco de todos los prefijos del lenguaje, ¿no? Pseudo, ciencia; para, normal; sobre, natural. Y suma y sigue. Añades ese prefijo, invalidas la presentación de lo científica que sea, y ya no hace falta mirar los datos, porque como la probabilidad de que esa hipótesis sea cierta, dado lo que yo sé, vamos, ¿cómo va a ser eso cierto? Eso son tonterías. No hace falta ni que mire los datos, el segundo término. Por lo tanto, el producto es cero, por lo tanto, nunca cambian los... Es decir, según si se enquista el consenso de los expertos, no avanza el conocimiento. Y esto lo podemos ver en el trabajo de Jacobo y su recepción, en el trabajo del entrelazamiento cuántico, etc. Bien, para acabar, les invito, como decía, a que lean el trabajo de Jacobo, especialmente su tesis doctoral, se puede encontrar. Les invito a que lean el libro de Ian,
es larguísimo. Si quieren les puedo señalar directamente, vayan al apéndice 7 y allí, y además es breve, habla de trabajos recientes en los que habla también de esta integración, coherencia entre hemisferios y la percepción de lo sagrado, etcétera. Y quizá quería acabar hablando, tenía más ideas, pero lo voy a dejar aquí, hablando de que este entrelazar hemisferios, no solo son los hemisferios em, neuronales, ¿verdad? Cerebrales, sino que son hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Se dice el este-oeste. También podríamos hablar de, como decimos cariñosamente, los que estamos a un lado y al otro del charco. Y este entrelazando hemisferios es un trabajo que también estamos haciendo precisamente con los ponentes de este encuentro y muchos otros más, de entrelazar visiones y tejer redes entre todos estos queridos hermanos que creemos y vemos la realidad de otra manera y lo integramos, estamos tratando de integrarlo a través de la ciencia que hacemos, o las terapias que hacemos, o las danzas que hacemos, o los poemas que hacemos. Es decir, que al final es un trabajo de integración y creatividad y me parece muy lindo que así sea. Y lo voy a dejar aquí. Como les decía al principio, perdonen por el atraco, ¿verdad? Por hacerlo así, casi con unas notas improvisadas y sin la formalidad de diapositivas. Y les saludo desde Inglaterra, desde Londres. Les mando un fuerte abrazo y quedo a su disposición, no ahora en directo, pero en un futuro para siguientes intercambios de corazón y de cabeza. Un abrazo.